Buenas, estamos en una nueva charla y en esta ocasión el tema a tratar es que nada le quite el sueño a los peques de la casa, higiene del sueño y desarrollo motor. Y para ello hemos traído una experta en el tema que nos va a hablar y además un tema súper interesante que seguro que muchos de los padres y madres que estéis hoy viéndonos vais a quedaros sorprendidos. Y para ello tenemos aquí a Judith, que es experta en el tema y vamos a pasar a que se presente. Hola, me llamo Judy y bueno, ahora mismo ejerzo de asesora de sueño y trabajo con familias que les cuesta mucho que sus hijos duerman o tengan una adecuada higiene de sueño y otro tipo de cosas que ahora os contaré un poquito más también. Sí, estamos con muchas ganas, porque es algo que es un tema muy interesante que muchos padres y madres seguro que pues tienen muchas dudas al respecto de cómo hacer y cómo establecer esa buena higiene, ¿no? Y bueno, ¿qué carrera estudiaste? Bueno, yo estudié psicología Ujú. y luego me formé en infancia, me hice un máster en terapia psicológica con niños y adolescentes. Y bueno, siempre la infancia me ha gustado mucho, el tema de los niños siempre me ha atraído un montón. Entonces tuve a mi peque y a raíz de eso no dormíamos absolutamente nada por las noches y empecé a buscar información del tema porque digo, esto tiene que tener alguna, entre comillas, solución, porque claro, una cosa es que sea un bebé y otra cosa es que vaya creciendo y estemos igual de mal. Y entonces me formé en asesora de sueño infantil y entonces ahí es cuando descubrí el mundo del sueño, todo lo que conlleva, y la higiene del sueño, el ambiente de sueño, y todo ese tipo de cosas que influyen mucho a la hora de que los niños duerman, que yo no tenía la verdad es que ni idea. Qué interesante, ¿eh? Es un tema, la verdad, que es muy apasionante. Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, a mí me gusta mucho que el trabajo con las familias, poder ayudarlas me gusta muchísimo, que llegamos a unos resultados que me digan un día, mira, he dormido esta noche, a veces ya no, hay familias que duermen una hora, entonces que me digan, mira, he dormido 4 horas del tirón. He conseguido dormir casi la noche entera. A mí eso ya me gusta muchísimo, me gusta mucho ayudarlas a que por lo menos descansen, que no estén irritables los niños, los padres, porque yo sé lo que es que no dormir y decir, madre mía, hoy no aguanto mi cuerpo, hoy no soporto la vida hoy. Pero sí, me gusta mucho ayudar a las familias. Creo que es lo que más gratificante es del trabajo, que consigan descansar todos en la casa. Y al final eso es calidad de vida, porque el descanso, cuando es reparador, cuando realmente se hace en buenas condiciones, eso repercute en todo. Por eso veo tan interesante hablar de esta charla aquí, porque influye en el crecimiento, en el desarrollo motor, en todo, porque cuando hablamos de un enfoque global, estamos hablando de un cuerpo con un cerebro, con un contexto, y esas tres piezas son claves a la hora del desarrollo de cualquier niño o niña, ¿no? Y bueno, para centrarnos en el tema y ver de qué vamos a hablar hoy, ¿qué es la higiene del sueño? ¿No? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bueno, cuando hablamos de higiene del sueño nos referimos sobre todo a unas pautas que se siguen antes y durante de la hora de dormir. Es decir, por ejemplo, antes de irnos a la cama y cuando ya estamos en la cama. O en este caso, cuando vamos a acostar a nuestro peque o cuando durante la noche. Uh -huh. Entonces, para distinguir un poquito la higiene del sueño, también, aunque parece llamativo, también vale para adolescentes, que es muy importante, y para adultos. Lo que pasa es que en este caso está más enfocado a los niños. Entonces, son una serie de pautas que ahora os voy a explicar un poquito qué podéis hacer en casa para mantener un buen ambiente de sueño y una buena higiene de sueño Uh -huh. y que van a ayudar a que el sueño sea más reparador, que haya más horas de sueño, de, entre comillas, del tirón y que todos descanséis un poquito más, porque es verdad que, como has dicho tú, es muy importante a la hora de tanto el desarrollo, la memoria, el aprendizaje, todo eso es muy importante que todos descansen, sobre todo los niños, que están en un momento de desarrollo muy importante. Sí, a veces a mí me parece curioso cuando acuden pacientes a consulta, que a lo mejor ya, pues bueno, de mediana edad en adelante, y a veces me gusta indagar sobre el tema del descanso, del sueño y demás, y me dicen, pues yo llevo toda mi vida durmiendo 3 horas, 4 horas. Entiendo que hay ciclos circadianos que cada uno, bueno, va teniendo su ritmo y demás, pero también observo que hay mucha gente que no descansa bien o están medicados para poder descansar. Entonces, hoy vamos a hablar especialmente de niños, pero cómo eso, si no lo trabajamos desde que son chiquititos, cómo puede afectar en la vida, ¿no? Y después todo eso
entiendo que tiene un efecto también a nivel hormonal, de toda la bioquímica que tenemos en el cerebro, ¿no? Cuando dicen es que estamos inflamados de cortisol, es decir, que hay estudios que evidencian cómo que no haya un buen descanso afecta incluso hasta procesos depresivos, es decir, que hay mucha investigación al respecto y por eso hoy quiero que indaguemos bien en este tema y que demos unas pautas muy claras, ¿no? Y ¿por qué crees que es importante esa buena higiene en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no? Principalmente porque es importante. Bueno, es importante tanto, o sea, porque lo que has comentado tú, el desarrollo es muy importante, el sueño, debido a que si no hay un buen descanso, tú no afrontas el día de una manera adecuada. Es decir, Uh el -huh. ritmo de vida que llevamos actualmente no nos permite no descansar. Entonces, si tú has dormido 2 horas y te vas a trabajar, y imagínate, eres un cirujano, ¿cómo repercute eso en tu trabajo? O sea, estás de cara a... Tienes que trabajar con pacientes, tienes que trabajar en un ambiente de estrés. Entonces, añadir todavía más estrés por la falta de descanso tampoco es bueno. Uh -huh. Y también los niños, un niño que no va al colegio descansado no aprende o no se está ni quieto. Es decir, muchas veces el TDAH, el trastorno de hiperactividad, está mal diagnosticado porque hay niños que no descansan y cuando tú no descansas generas mucho cortisol. Entonces, tú generas cortisol, el cortisol aumenta tu actividad porque no te permite descansar, y entonces tú necesitas moverte, tu cuerpo se mueve para no dormirse porque no puede dormir en ese momento. Y entonces de ahí hay veces que el diagnóstico de TDAH, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, Uh -huh. simplemente son niños que no descansan bien, que Fíjate qué no hacen importante. las horas de sueño que deberían hacer. No Uh -huh. siempre, por supuesto, esto es un poco, hay que saber Sí, al diferenciar final cada aquí uno, damos pero pautas generales. exacto. Estamos Pero a dando veces pautas generales. simplemente sucede eso, que no hay niños que no descansan por las noches pues porque necesitan dormir unas horas y no hacen ni la mitad o por cualquier cosa de este estilo que repercute a la hora de su aprendizaje, también repercute en la hormona, la obesidad y todo ese tipo de cosas que los niños necesitan descansar. Incluso, como decimos, ¿no? Repercute en todo lo que es toda la parte cognitiva de atención, memoria, es decir, que todo eso es súper importante. Y ahora que has hablado del cortisol, el cortisol tiene su pico más alto durante la mañana, cuando nos levantamos, y poco a poco va bajando hasta la noche para poder conciliar el sueño. Cuando estamos hiperactivos y estamos con mucha energía, lo que puede ocurrir es que esos niveles se desajusten y por eso ocurre eso, que cuesta dormir o que incluso al revés, es decir, como no has dormido bien, pues tiene esos niveles altos. Entonces, por eso es tan importante que todo esto vaya de la mano y que lo veamos como un conjunto, porque al final estamos hablando de bioquímica que influye en el cuerpo y en todos nuestros comportamientos, ¿no? Y existen diferentes pautas de sueño según la edad. Sí, ¿Mm? sí que hay diferentes pautas en el sentido sobre todo de las necesidades de sueño de cada niño. Uh -huh. Entonces, hay una cosa ahora que se escucha más, o que si entras un poco en el mundo del sueño, leerás por ahí, que son las ventanas de sueño. Uh -huh. Entonces, es cierto que los primeros meses de vida, hasta por lo menos los 6 meses, es todo un poco más caótico. Son muy pequeños, tienen que dormir muchas horas y las duermen pues como puedes, muchas veces horas. Se considera tan normal que un niño de 2 meses duerma 20 minutos de siesta como 2 horas. Es decir, ahí el abanico es más amplio. Pero ya a partir de los 6 meses, 8 meses, como que se establecen ya unas rutinas y se establecen unos horarios. Entonces, un niño de 6 meses ya hace como 3 siestas más establecidas y sus ventanas de sueño, que son las horas que puede pasar despierto entre una siesta y otra y la hora de dormir, ya se establecen más concretas. Siempre pueden variar dependiendo del niño, de su temperamento, de su forma de dormir, pero en general pues suelen ser que estén despiertos 2 horas o 3 horas, como máximo entre ventanas de sueño, entre siesta y siesta o antes de dormir por la noche. Uh -huh. ¿Por qué esto es importante? Pues por lo que estabas hablando tú del cortisol y la melatonina, porque ellos necesitan dormir ciertas horas porque si se pasan de esas horas, si por ejemplo ese niño que se duerme cada 3 horas, acabamos un día o se va durmiendo cada 5 horas o 6 horas, ese niño llega muy cansado a la noche y entonces hemos generado mucho cortisol para que esté despierto porque no se ha dormido. Entonces, ¿qué pasa? Que está pasado de rosca, lo que conocemos siempre como irritable, que no es capaz de dormir. Se dice, no, es que está muy despierto, está muy espabilado. No, lo que pasa es que
tiene tanto sueño que ha generado cortisol para no dormirse y entonces está hiperactivado. O sea, no somos capaces de rebajar esas revoluciones y que el niño se duerma. Por eso es muy importante, dependiendo de la edad, respetar un poquito sus necesidades de sueño. Luego, cuando son más mayores, ya, por ejemplo, por ejemplo, los 2 años, pues que tienen una siesta y luego las ventanas de sueño ya rozan los 5 horas, 6 horas. Entonces ahí sí que pues, podemos ser un poquito más flexibles en el sentido de que, bueno, pues si se pasa un poquito, pero yo siempre recomiendo en las asesorías y pues, lo digo a la gente que conozco, que como has hablado antes de los picos de melatonina y cortisol, el pico de melatonina suele estar alrededor de las 7:30, 8:30, es decir, de la tarde. Entonces entre las 7:30 y las 8:30 generamos un pico de melatonina. ¿Qué pasa? Cuando tú muchas veces dices, venga, los niños tienen que estar durmiendo a las 8:30. Como mucho, a veces digo, venga, a las 9. Resulta muy llamativo. No sé si es que estamos muy acostumbrados a dormirnos muy tarde o que no. No, no, si se duerme a las 8:30, a las 6 está despierto. Digo, pruébalo porque de verdad que duermen mejor, descansan más, no se levantan tan pronto por ese motivo, por acostarlos más pronto. Necesitan descansar. Ellos duermen como unas 12 horas por la noche, 11 horas, es lo normal en un niño de esa edad, o más pequeñito, hasta en el colegio, cuando les quitas una siesta, es normal que duerman unas 11 horas por la noche. Entonces, claro, es un poquito mantener las rutinas, acostumbrarlos, pero claro, es importante que se duerman más pronto de lo que nosotros creemos, porque ahí está el pico de melatonina que te va a ayudar un montón a que se duerma y que no va a llegar tan cansado a la noche y va a hacer que se despierte más o que le cueste tanto dormirse. ¿Y algunas recomendaciones para ayudar a los padres y las madres para que los niños puedan conciliar el sueño sencillamente? Es decir, ¿qué recomendaciones daría? A ver, yo recomiendo mucho a la hora del ambiente del sueño es que antes de, bueno, establecer una rutina y un ritual antes de dormir, esto es que sea siempre lo más parecido posible, ¿vale? Una rutina, pues lo típico, vamos a la ducha o la cena, más o menos, no hace falta que sea siempre el mismo orden, pero más o menos que siempre sepa él anticipar los movimientos que vamos a hacer, porque eso los relaja mucho y saben qué es lo que toca después. Y un ritual, pues por ejemplo, venga, vamos a apagar la luz, a leer un cuento, a despedirnos de todos en la casa, siempre como unas pequeñas pautas muy chiquititas antes de dormir, que sean lo más parecidos siempre posibles para que ellos sepan que toca ahora dormir y descansar. Eso respecto a antes de dormir, ¿vale? Y luego, una vez que estamos en la habitación, yo siempre recomiendo la oscuridad absoluta para no interactuar con ellos, para que no se pongan a jugar, porque muchas veces vienen con la juerga de haber estado fuera, no sé qué, como que están muy, muy sobreestimulados. Entonces es mejor que para que no haya una interacción, pues la oscuridad absoluta, que no puedan interactuar contigo, que estén más relajaditos, porque los niños no tienen miedo. Hasta los 2 años mínimo, máximo, no aparecen las pesadillas. Entonces, miedo a lo que es la oscuridad no tienen. Luego más adelante, si se hacen más mayores y tienen miedo, sí que puedes colocar un poquito de luz, pero yo recomiendo la oscuridad. Y eso, nada de sonidos, mucha calma, mucha tranquilidad, interactuar con ellos excesivamente. Venga, vamos a dormir. Utilizar siempre una frase de vamos a dormir, venga, es el momento, vamos a descansar, vamos hasta aquí, un besito, vamos a dormir. Y, y que un ambiente muy relajado. Eso es lo que yo... Es importante porque aquí estamos hablando de cómo influye el contexto en esa conciliación del sueño y cómo vamos usando las rutinas para ayudar en ese aprendizaje y en esa, bueno, esa adquisición de hábitos saludables y además hasta habla también de pequeños anclajes en el cual vamos usando frases que le ayudan a ir asociando que detrás de esto viene esto. Entonces, fíjate lo interesante, ¿no? De todas las pautas que parece que dice, ay, pues parece que no es importante hacer siempre, pues súper importante. Los niños necesitan su rutina y eso sí que es algo muy, muy importante para adquirir buenos hábitos, ¿no? Y en aquellos casos que has comentado, imagínate que ya los niños, pues sí, tienen terrores nocturnos, duermen mal. En esos casos, ¿qué recomendaciones les podemos dar a los padres? Bueno, el tema de los terrores nocturnos es, o sea, también está muy influenciado por la higiene del sueño, pero en realidad no pasa nada, es una cosa bastante frecuente, que a lo mejor hay temporadas hay niños que están más predispuestos y tienen más estrés y demás,
Y en realidad hay poco podemos hacer, aparte de mantener una buena higiene del sueño y un buen ambiente para dormir, intentar que no se hagan daño durante los terrores nocturnos, que bueno, son muy llamativos, no sé si alguna vez habéis visto alguno, pero hay sudoración, a veces están con los ojos abiertos, hay gritos, hay como mucha activación fisiológica del cuerpo, pero en realidad luego ellos cuando se despiertan, mejor no despertarlos, simplemente acompañarlos a la cama y intentar que no se hagan daño, pero cuando están despiertos ellos normalmente no se acuerdan de nada, o sea, están desorientados, no saben qué ha pasado. En cambio, totalmente diferente a las pesadillas, por ejemplo, que sí que se acuerdan que en ese momento es mejor, si se despiertan por la noche y tienen una pesadilla, mejor que no hablemos de ello, hablemos en otro momento porque entonces el miedo va a estar ahí, va a volver. Entonces ya tú lo calmas, lo relajas, estás con él, lo consuelas, pero es importante la higiene del sueño para el tema de los terrores nocturnos, eso es verdad. Lo que pasa es que es madurativo, con la edad desaparecen Ujú. y suelen darse más, pues un poquito más mayores, a partir de los 4 años es lo que suele pasar. Entonces, eso, ahí poco podemos hacer en ese sentido. Simplemente, pues eso, trabajar las rutinas y los rituales y el tema del ambiente del sueño, que sí que es Sí, importante. sobre todo transmitir calma, ¿no? Es decir, Sí, que pues hay etapas que son momentos que ocurren y todo, pues, cuanta más calma y más relax tengamos en la situación, pues mejor, ¿no? Menos. ¿Y a partir de qué edad aconsejas que duerman solos? ¿Hay alguna edad o a ver, no? eso sí, es un poco personal, en realidad. Yo cuando las familias me preguntan si es mejor en la habitación con los padres, en la cuna, en la cama, colecho, también es muy personal, es lo que a ti te funcione. Porque Ujú. tú puedes estar muy a gusto haciendo un colecho y no pasa nada, pero hay familias que pues no le funciona o tienen miedo de hacerle daño sin querer o cualquier cosa que pues no Ujú. duermen. Ujú. Entonces, en realidad las asociaciones de pediatría y la OMS recomiendan que mínimo hasta los 6 meses o el año que estén en la misma habitación de los padres, por el tema de prevenir la muerte súbita del lactante. Ujú. Entonces, yo siempre, por lo menos los 6 meses, sí que los recomiendo sí o sí, y ya lo que los padres decidan, por lo menos el año o no. Es cierto que una vez que se pasan a su habitación, em, muchas veces lo que es despertares que tenían por la noche se reducen bastante, porque los padres sin querer los despertamos. Es decir, hacemos ruido, nos acostamos, susurramos, roncamos. Entonces, claro, si lo pillas ahí en el momento de entre ciclo de sueño y ciclo de sueño, se puede despertar perfectamente, porque se despiertan de una mosca. Entonces, claro, es verdad que muchos despertares de esos que al principio eran porque es un bebé y porque quiere comer o lo que sea, luego pasan a ser despertares porque hacemos ruido en la habitación, por ejemplo. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que si pueden, a partir de los 6 meses o quieren, o del año, que los pasen en la habitación, más que nada para asegurar que no hayan esos despertares que luego son como muy absurdos en el sentido de que no es una necesidad que ellos tengan, pero pues pasan por el ruido, porque son bebés y entonces ya enlazamos un despertar con otro y así la noche pues va un poco regular. Sí, porque además dentro del sueño, hoy no vamos a hablar de ello, pero hay diferentes fases del sueño. Entonces, en función qué fase te toque, pues eres más fácil para despertar o no, ¿no? Exacto, pero los adultos tenemos la facilidad de volver a dormirnos otra vez, pero los niños no. Los niños necesitan esa ayuda después para volver a dormirse. Entonces, claro, Ujú. es posible que se despierten más veces que los adultos. Fíjate, qué curioso. Ujú. ¿Y qué es lo que más te suelen preguntar los padres cuando acuden a ti? ¿Qué es lo que más te preguntan? Bueno, las preguntas suelen ser más de desconocimiento. Es decir, cuando nace un bebé, sobre todo son de bebés muy pequeños. Es decir, cuando nace un bebé, no sé si es porque lo hemos visto en las películas, nos lo han contado nuestras madres o qué, pero todos es, mi bebé no se duerme, mi bebé solo quiere estar encima mía, no duerme en la cuna, no se queda en el carro. Yo, muchas veces eso es llamativo porque parece que nuestro bebé tenga que quedarse darle de comer o dejamos en la cuna y se duerme solo. No suele pasar, la verdad. No es lo más común. Entonces, ¿no quiere la cuna? Pues es normal, quiere estar con su madre. Cuando son muy bebés, lo normal es que quieran mucho contacto. Hay niños que no, que por su temperamento son más tranquilos y no les molesta tanto, pero hay niños que son muy de... necesitan ese contacto piel con piel. Ujú. Tengo muchas preguntas, sobre todo del sueño en los primeros meses de vida, porque es verdad que cuesta mucho y estás muy cansado y no duermes lo que tienes que dormir, te tienes que despertar por la noche, darles de comer. Entonces, claro, estás acostumbrado a dormir a lo mejor 10 horas del tirón, a pasar a cada hora o cada 2 horas te despiertas. Entonces es complicado. Luego, Ujú. cuando crecen un poquito más, ya es más el tema de que sí, que siguen habiendo despertares, pero
se despierta muchas veces, necesita siempre o estar al pecho o en el biberón o en cada despertar cogerlo en brazo, movimiento, pelota de pilates, o sea, un montón de cosas que se hacen para que se duerma, que luego cada vez que se despierta ese niño la reclama, es normal. Entonces, las preguntas vienen por ahí, por el desconocimiento de qué es lo normal y qué no es lo normal en el sueño de los niños, porque en realidad no lo sabemos hasta que no estamos inmersos en ello. Y además la variabilidad después de cada persona, de cada niño, es decir, que eso también influye, ¿no? Por eso es bueno ese asesoramiento para saber realmente con las pautas generales, sí, pero tú puedes de alguna manera asesorarle, tipo, mira, tu niño, tu niña, pues va a necesitar esto, esto y esto, prueba con esto, experimenta con esto, ¿no? Claro, porque además influyen también el sueño diurno, porque las siestas, si hace malas siestas, todos llegamos muy cansados por la noche, entonces no se duerme, se despierta más. Es algo global porque muchas veces te preguntan, mi hijo se despierta mucho por la noche, ¿qué puedo hacer? Pues eso se trabaja con muchas variables. No es solamente que mi hijo se despierte porque sí, muchas veces influye eso, pues las siestas, el sueño, las rutinas, horarios de los padres, horarios de los niños. ¿Qué has hecho antes de acostarlo? ¿Has estado jugando, viendo la tele? Es importante, esto no lo hemos comentado antes, pero es que quería decirlo porque si no, yo mínimo, por favor, 2 horas antes de dormir, que no tengan los niños la televisión, Claro. porque es súper importante la influencia de la estimulación, además de los sonidos, de las luces de la tele, del móvil. Los adultos tampoco deberíamos, pero bueno, nosotros lo llevamos como podemos, pero influye mucho a la hora de que concilien el sueño por la noche. Entonces, si podéis estar por lo menos 2 horitas antes de dormir sin tele, 1 hora mínimo, vais a ver que van a llegar mucho más relajados también. O sea, antes no lo hemos comentado, pero yo quería que no se me olvidara. Sí. De hecho, la pregunta que te iba a hacer a continuación era si te gustaría resaltar algo que no hayamos comentado, algo aparte de esto, algo más que quieras destacar de la higiene del sueño, del ambiente del sueño, en fin. Nada, en principio lo que hemos hablado de mantener un buen ambiente de sueño, que duerman de una forma segura. Bueno, yo desde bebés, pues eso, que no hayan cosas en la cuna, que no hayan almohadas, que no hayan mantas ni demás, donde los bebés puedan tener un sueño seguro, dormir boca arriba, Ujú. eh, que no haya luces, eso que se llaman lucecitas de colores, eso mejor oscuridad. Si hay luces, que sean luces que no sean ni azules ni amarillas, si son, por ejemplo, un pilotito rojo, un pilotito verde, luces que no sean, que puedan provocar que haya una liberación de cortisol, que Ah, inhiban la melatonina, por ahí ese tipo de luces. Por eso vale. también la tele, lo que hablábamos, la iluminación de la tele inhibe un poquito más la melatonina y genera más cortisol. Entonces, ese tipo de cosas que parecen tonterías, como las rutinas y demás, pero que de verdad que influyen un montón. Los horarios, que haya un buen horario tanto diurno como nocturno, que se acuesten pronto porque son niños y necesitan descansar. Unas buenas siestas. Si las siestas no van bien, intentar volver a dormirlo un ratito. O sea, trabajarse el sueño es complicado y a veces, pero que no se sientan presionados los padres. O sea, que dentro de que tengan que mantener una estructura y unas rutinas, que tampoco se lo tomen como algo muy duro, porque entonces sí que ya la cosa se complica. Sí, Y porque hay veces que pasa con todo, ¿no? mantener la calma. Cuando queremos adquirir hábitos saludables o inculcar, es verdad que llega un momento que si pruebas varias veces y ves que no funciona, y dices, "Bah, pues que este niño, esta niña es que no duerme siesta, ¿no?". Bueno, pero es que en todas estas cosas que tienen que ver con el aprendizaje y con el cambio de hábitos, sí que es verdad que se requiere tiempo y vais a analizar qué es lo que se está haciendo, porque a lo mejor hay ciertas cosillas que se pueden modular para mejorar esa adquisición de ese nuevo hábito, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos paciencia y ver que es verdad que cada niño tiene un temperamento, que a veces las circunstancias se pueden cambiar un poquito y ver que hay cosas para hacer, ¿no? Pero no tirar la toalla pronto ni agobiarse por querer ser padres y madres perfectos, porque Exacto. no, no se O sea, puede. tras expectativas altas, mejor no. La cosa siendo más flexibles, más tranquilos y ya siempre mejora. El sueño es madurativo y al final dormir van a dormir. Pero a veces se hace un poco difícil y más duro. Por eso sí, vas siguiendo una serie de pautas que te vayan ayudando conforme van creciendo a que duerman mejor y tú también, pues siempre se agradece bastante. Porque al final es un sistema, entiendo, que al final
el sistema se compone de ciertas personas que cuando esas personas tienen o transmiten una cierta energía más de activación, al final se contagia, ¿no? Entonces, si el padre y la madre está activo esto lo otro y pretende que el niño se duerma en un Claro, momento, tú súper nervioso, venga, duérmete. Y el niño no se va a dormir porque tú le digas duérmete. Y tú estás súper nervioso porque ves que no se duerme. Y entonces llora más. Y tú más nervioso. Y al final es así, un ciclo que hace que no esté relajado el niño y entonces lo lleve peor. así es. Y bueno, para definir así a modo así poco de resumen, ¿qué sería un buen descanso para un niño? A modo de resumen, ¿dónde podemos averiguarlo? Bueno, a modo de resumen, un buen descanso sería que duerman las horas adecuadas para su edad, que los Ujú, intervalos de sueño entre siestas y siestas, por ejemplo, también sean los adecuados para su edad ujú, y que mantengan un buen ambiente de sueño, una buena higiene, lo que hemos hablado, que ujú. descansen lo suficiente por el día para que lleguen no muy cansados por la noche y que más que nada que los padres sean conscientes de cómo son sus hijos, porque cada niño es diferente Ujú, y no todos aceptan los cambios de la misma forma. Entonces, trabajar un poco, apuntarse los horarios que ellos suelen hacer, las horas de la mañana, cómo repercuten en la noche, eso también les ayudará. Hacerse como un pequeño cuadrito los horarios de los niños también ayuda. ujú. Y cuando un niño, por ejemplo, una vez que ya se pasa a su cuarto, acude frecuentemente a visitar a los padres, ¿qué recomendaciones daría a los padres? Vale, bueno, lo primero es que va a depender un poco de lo que quieran los padres. Si a los padres no les importa y que el niño acabe en la cama o que acostarse con él, no hay problema. Yo siempre recomiendo que luego, si el niño es por la noche, estás con él, lo acompañas a dormir y luego te vas, o él duerme solo, yo lo volvería a acompañar a su habitación. Es decir, si el niño viene, yo te acompaño a tu habitación y te dejo descansar, te acuesto o me quedo esperando un poquito contigo hasta que te duermes. Eso sería lo ideal en el sentido de que se volviera a dormir de la misma forma en la que se durmió al principio de la noche. Ujú, A veces no pasa, a veces por cansancio, porque el niño pues llora o está muy irritable, pues te acuestas con él o no pasa nada. Pero siempre siendo consciente de que es posible que vuelva a pasar otra vez. Entonces, esos niños que se despiertan y van a la habitación de los padres, pues mucha paciencia, mucha constancia. Es muy importante ser muy constante en lo que estás haciendo. ujú, Entonces, otra vez, pues vuelves a acompañar a su habitación, te esperas con él a que descanse. Entonces, intentar averiguar qué es lo que está haciendo que ese niño se despierte y que vaya a tu habitación. ujú. Eso también es importante. Eso se trabaja mucho en las asesorías de sueño, también se trabaja todo este tema más completo, a ver por qué se está despertando, por qué te busca tanto, qué puedes ir haciendo para que no acuda a ti o se duerma directamente cuando se despierta o qué necesidades tiene ese niño. Sí, es importante detectar un poco los factores que pueden Claro, provocarlo, pero también lo que has comentado, ¿no? El ser muy coherente con las pautas que vas haciendo para cualquier nuevo aprendizaje, ser exacto. coherente y siempre, pues si lo vas a abordar así, que siempre lo abordes así, porque si no, al final lo que haces es liar a esa persona que está aprendiendo, ¿no? Exacto, si un día implantas una cosa y el día siguiente la cambias por otra y lo vas haciendo así todo el rato, al final mareas al niño, se produce un aprendizaje que no es el correcto y entonces volvemos atrás. Entonces ese niño te va a llorar más al día siguiente porque quiere otra vez lo que le has dado el día anterior y le está dando otra cosa diferente. Entonces, claro, lo vas a marear y al final no consigues nada, no consigues tu objetivo y él tampoco va a mejorar sus hábitos de sueño. Y para terminar, ¿nos puedes contar alguna anécdota que te haya pasado así durante el trabajo o, bueno, como en tu propia maternidad con respecto al sueño? Uy. Bueno, Muchas. en mi propia maternidad respecto al sueño, por ejemplo, nada, pues yo dormía muy mal, por eso me hice asesora de sueño y a raíz de hacerme asesora de sueño hemos mejorado muchísimo, eso te lo tengo que decir, pero es cierto que a mí todavía me gusta acompañar un poco a mi peque a dormir. Entonces, yo sí que me gusta estar con él al principio de la noche. Hay familias que sí que el sueño más autónomo sí que les gusta, pero a mí me gusta así estar todavía con él y que se relaje y se duerma con mi presencia. Y aunque aún se despierta a lo mejor una vez por la noche, pero es porque es pequeño,
Yo estoy muy contenta porque he conseguido dormir. Hay noches de estirón y eso no ha pasado en la vida desde que quedé embarazada casi. Entonces, para mí es muy llamativo. Y con la familia es igual, es como, no, siempre les digo, la primera semana es más dura porque estás implementando un cambio y los niños no quieren cambiar, Ajá. algo que ya conocen y que les funciona a ellos. Entonces, claro, la primera semana siempre es muy dura, siempre la primera semana es como, no lo voy a conseguir, me va fatal, siempre hay como una mejoría y una bajada, ¿sabes? Sí. Y luego cuando lo consiguen es como, muchas gracias, llevamos 2 días durmiendo 4 horas o toda la noche el tirón y es como que es muy gratificante, muy llamativo y es como, wow, lo hemos conseguido poquito a poco, siendo muy constantes, sabes que al principio va a ser difícil, pero luego se consiguen grandes cosas. Para ti son grandes cosas porque volver a descansar es importante. Es súper importante, por eso yo creo que con todo lo que has comentado, yo creo que las familias pueden tener una idea clara de la importancia que tiene un buen descanso en su día a día, ¿no? En todos los aspectos. Y bueno, ¿dónde te puede encontrar a nivel digital para seguir tus consejos y tus publicaciones y bueno, y incluso que les puedas asesorar, ¿no? Y ayudarles en este tema. Bueno, yo en Instagram me podéis encontrar por Mimos y Dormimos y en internet mi página web es mimosidormimos.com. Y así que allí me podéis encontrar, hago planes de sueño, respondo preguntas, me podéis mandar mensajes, asesorías, lo que necesitéis sobre el sueño de vuestros peques, pues ahí lo podemos hablar sin problema alguno. Pues qué bien, ¿eh? Ha sido un auténtico placer, Judith, tenerte aquí, porque es un tema que veo que tiene suma importancia y yo creo que puede hacer clic en varias personas que nos puedan estar escuchando porque se han dado pautas muy sorprendentes que a veces cuando le das un significado o le das una evidencia científica a esas pautas, pues como que las asumes y ves la importancia que tienen, ¿no? Y entonces pues te agradezco todo lo que has compartido y bueno, pues hasta aquí la charla de hoy. Muchas gracias a ti por contar conmigo y estoy muy contenta de haber participado en tus charlas. Pues muchas Espero que os gracias. haya gustado y que alguna pauta os ayude un poquito. Sí, y todas las preguntas ya sabéis, ahí en su perfil y además que lo tiene muy bonito, así que ahí estamos siguiéndote. Pues un Muchas placer. gracias. Adiós. Adiós.